Listo. Vamos a hacer un recordatorio acerca de Caminando con nuestro Padre, así se llama este curso. Y Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El verso 32 dice que los gentiles buscan también estas cosas. Y dice: nuestro Padre Celestial sabe que nosotros tenemos necesidad de estas cosas. Dice que las aves del cielo, de igual manera nuestro Padre las alimenta, en el versículo 26. Y también dice que Salomón, que la vestidura de Salomón no se compara precisamente a los lirios del campo, como son vestidos. Aquí la palabra está hablando al pueblo cristiano, a los hijos de Dios, y obviamente porque hace una diferencia y habla de los gentiles, que son los que no conocen a Dios, y los cristianos. Muchos creen que Dios es Padre de todos, pero sabemos bien que no es así. Y esta porción de la Escritura nos lo deja ver así, porque si no, diría que nuestro Padre Celestial también es Padre de los gentiles, pero pone aparte a los gentiles. Entonces Jesús mismo hizo mención acerca de que el mundo tiene otro Padre. En Juan capítulo 8, versículo 44, está hablando con los fariseos y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, esto nos demuestra a nosotros claramente que no todos somos hijos de Dios. Esto demuestra que para ser hijos de Dios es necesario nacer de nuevo, nacer de la palabra y reconocer a nuestro Padre Dios. ¿Estamos acá? Entonces, ¿sí les queda claro? Para que de repente nosotros queremos tener misericordia y a veces abarcamos y creemos, de repente nos confunde porque es nuestra familia, creer que ellos no tienen el mismo Padre que nosotros. De repente cuesta trabajo aceptar que tus hermanos en la carne sean hijos del diablo. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios, que mientras eres gentil, no tienes a Dios como Padre. Entonces, para tener a Dios como Padre, es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Por eso, Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para ir al cielo? Y le dice Jesús: es necesario nacer de nuevo, nacer de la palabra. Y entonces es ahí cuando somos hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, dice que todos los que le reciben, los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si reconocemos que Dios
es nuestro Padre, a partir de ese momento debemos de comenzar a crecer, viviendo en la palabra. Y que lo que nos deja bien claro este pasaje es que alguien que empieza a caminar con el Padre, escucha, no se preocupa por nada. Aquí la palabra afanarse es preocuparse. ¿Y por qué se preocupa la gente? La gente dice que los gentiles tienen necesidades de esto. ¿De qué? De comida y de vestir. Entonces, si estás tomando notas, porque vas a necesitar leerlas para tu examen, cuando tú empiezas a caminar con el Padre, entonces tienes que ir aprendiendo a no preocuparte, a dejarle todas las preocupaciones a Dios. Digo, si algo vale la pena, de lo cual tú te estés preocupando, entrégaselo a Dios. No vale la pena estar preocupado, porque la preocupación te evita tener comunión con tu Padre. La preocupación o el afán te evita tener esa relación con el Padre. Entonces, si tú como padre das lo mejor a tus hijos, nuestro Padre Celestial de la misma manera también nos da lo mejor a nosotros. La forma en que nos comportamos, la forma en que vivimos nuestra vida, es la forma en que demostramos el nuevo nacimiento. O sea, hay mucha gente que no ha nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Lo dijo una y otra vez Jesucristo. Vamos a ver Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro sois lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿de qué fruto está hablando aquí? De un testimonio. Recuerden que quienes fuimos a entrenarnos en invasión nos hablaron que un testimonio radica en tres cosas: en quién eras tú antes de Cristo, en cómo llegaste a Cristo y en lo que Cristo ha hecho en ti. Lo que eres después de que conociste a Cristo. Y lo que más vale, o más bien, lo más importante es el cambio después de Cristo. Porque si muchos te conocieron antes de Cristo y siguen viendo en ti lo mismo después de que ya lo conoces, no hay fruto. No hay fruto, y por lo tanto puede que nos confundan, y hay muchos malos testimonios, y obviamente la gente solo está buscando pretextos para no creer en Dios, y la gente nos está viendo a nosotros. Algo que nos llevan también, que es como vivir en una pecera. Somos peces, vivimos en una pecera, y es muy importante entonces que sepamos que todo el mundo nos está observando, todo el mundo nos está viendo. Entonces los frutos hablan de lo que la gente ve, lo que la gente ve en ti, o lo que la gente debería de ver en ti. Es decir, tiene que haber un cambio de 180 grados, un cambio de transformación. Es decir, cuando llegaste a Cristo estabas en uno, y que ahora te encuentres del otro lado en 180. Porque si hablamos un cambio de 360, estarás en el mismo lugar, y no hay cambio ni transformación. Entonces tiene que ser un cambio de 180 grados. Como cristianos es importante mantener nuestra relación muy estrecha con el Padre.
Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice a nosotros de esta guianza o dirección que solamente nos va a dar el Espíritu Santo. Después, cuando tenga tiempo, usted en su casa puede leer todo el capítulo 8 de Romanos, y aquí nos habla acerca de la vida del Espíritu. Pero el 14 enfatiza en la guianza, enfatiza en la dirección. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, otra característica de los hijos de Dios es que son guiados. ¿Guiados por quién? Por el Espíritu. Y si eres guiado por el Espíritu, entonces eres hijo de Dios. Aleluya. Así que no solo tenemos una relación con Jesús, sino es muy importante tener una relación con el Padre. Con el Padre. Porque Él es nuestro Padre Celestial. Él nos creó, Él nos amó, y Jesús pagó el precio para que seamos hijos del Padre. Jesús también es hijo del Padre. El Padre no es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Pero mucha gente se enfoca solo en tener una religión con Jesús o sobre Jesús. O muchos cristianos se enfocan solo en la persona de Jesús y se olvidan del Padre y se olvidan del Espíritu Santo. Pero es muy importante que tengamos una relación con el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial también es Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces recuerda que somos hijos del Padre. Jesús también es su Hijo y Él también es su Padre. Así que al llevar nosotros una relación con el Padre, podemos confiarle todos nuestros problemas, todas nuestras preocupaciones. Y entonces Él va a cuidar de nosotros. El Padre va a cuidar de nosotros. La razón número 1 por la cual mataron a Jesús es porque Jesús hablaba de paternidad y los judíos no podían entender lo que era la paternidad, porque en el Antiguo Testamento Dios solamente era Dios y no se había revelado como Padre, y ellos operaban, los judíos, bajo este pacto, bajo un pacto donde no tiene nada que ver la paternidad. Y este pacto, recuerda que era de muerte, porque no había una relación con Dios. La gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son dos bien importantes. Uno, que Dios es Padre. Y dos, que puedes tener una relación con Dios como Padre. Esas son las dos grandes y marcadas diferencias entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Que ellos, los judíos, solo llamaban Dios, pero no Padre. Y nosotros ahora podemos llamarle Dios. Entonces, la ley demandaba juicio. Todos los que estaban bajo la ley no podían amar. Aunque les era un mandamiento amar a Dios, ¿con qué? Con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, pero no podían. Por eso se estableció el servicio o el levirato o el trabajo de los levitas con un sacerdocio donde la sangre de los animales podía ser vertida o derramada a favor de los pecadores, pero solo cubriendo los pecados. Entonces, número 3 de diferencias entre los dos pactos es que en el Antiguo Testamento solamente la sangre de los animales cubría el pecado, pero en el Nuevo Testamento la sangre de Jesús
quita los pecados. Quita los pecados. Y en el antiguo pacto solamente eran cubiertos, haciéndolos justos ante los ojos de Dios. Pero ahora nosotros, en el nuevo pacto, ya nuestro pecado no solo es cubierto, sino es quitado. Y al ser quitado, también se quita la consecuencia. Solo la cruz quita las consecuencias y borra las consecuencias. Por eso es que es muy importante poder entender que Cristo no solo quitó el pecado, sino que anuló las consecuencias de nuestro pecado. Tanto la consecuencia eterna, que era el infierno, como las consecuencias aquí en la tierra. Así que nosotros, cuando hemos pedido perdón y sabemos que Él nos ha perdonado, no podemos vivir con culpabilidad, no podemos vivir creyendo que estamos pagando consecuencias por nuestros errores, porque siendo sinceros, de acuerdo a la vida que llevamos, ¿cuánto tendríamos que pagar? Creo que no acabaríamos de pagar, pero sin embargo, gracias a Dios, Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados. No hay preguntas. ¿Estamos acá? No se puede pagar, porque es como si en tu vida te hubieran dado, cuando naciste, una almohada con plumas, y entonces cuando tuviste conciencia que en cada pecado hayas dejado una pluma. ¿Estamos acá? Y que llegas a Cristo y que ahora regresaras a recoger todas las plumas. Ya no están ahí, ya se las llevó el viento, ya no están ahí. No hay consecuencias por el pecado. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento solo se cubría, pero en el Nuevo Testamento es algo que nos debe de quedar bien claro, que no son solo cubiertos, sino que son quitados completamente. ¿Ok? Muy bien. Esa es la razón por la cual los judíos, el pueblo de Israel, no pudo ver a Dios más que como Dios, y no lo podían ver como Padre. Entonces ellos se enojaban cuando oían a Jesús llamar a Dios Padre. Lo apedrearon a Jesús por llamar a Dios Padre, porque decían que estaba blasfemando, porque nadie podía llamar a Dios Padre. Y entonces cuando enseña la oración del Padre Nuestro, ahí es cuando Él abre una puerta para que haya una relación personal con Dios. Entonces cuando oyeron esas enseñanzas de Jesús, ellos lo vieron como una blasfemia. ¿Por qué? Porque nadie que no fuera rey, que no fuera sacerdote y que no fuera profeta podía tener una relación con Dios. Nadie. Entonces, la presencia de Dios no venía sobre la gente, solamente sobre los que era derramada la unción, que eran el sacerdote, el profeta y el rey. Pero solo el sacerdote podía estar en la presencia de Dios una sola vez al año, y siempre y cuando su conducta fuera intachable, porque si su conducta tenía algún error, al entrar al lugar santísimo moría. Así que tenía que ser intachable. Entonces, la razón por la cual Jesucristo vino fue para darnos a conocer al Padre,
pero también para quitar los sacrificios del Antiguo Testamento. Una vez que Cristo vino, ya no opera la ley del sacrificio de animales. Todavía el pueblo que no recibió a Jesús lo sigue haciendo hasta el día de hoy. De hecho, no sé si sepan, pero hoy, el viernes en la tarde y sábado fue la Pascua judía, y el día de hoy es el día de reconciliación, el día de bendición. Pero como ya no tienen ellos el templo, entonces se reúnen solo en el muro de los lamentos. Pero son millones los que se reúnen. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Ellos siguen siendo el pueblo de Israel, viviendo bajo el antiguo pacto. Entonces todos ellos están alejados de la presencia de Dios. Pero sin embargo, Dios es un Dios amoroso, un Dios lleno de bondad y un Dios lleno de misericordia. Vamos a ver Mateo 6, 8 y 9. Mateo capítulo 6, versículos 8 y 9. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Entonces Jesús les dijo y les dio la fórmula para que ellos se acercaran al Padre, y es precisamente esta oración que es el Padre Nuestro, que muchos solo la repiten. Fue una oración controversial para su tiempo. Podríamos decir, esta oración es la oración, las palabras de Jesús por las cuales Él murió en la cruz del Calvario, porque fue una blasfemia decirles a todos: llamen a Dios Padre, llamen a Dios Padre. Entonces el pueblo judío era base, su relación con Dios, digamos entre comillas, era tradiciones, ritos y ceremonias, fiestas, pero no había una relación personal. Todo el pueblo celebraba una fiesta. Las fiestas le daban a Israel identidad y le llevaban a tener esa relación con Dios, pero todo el pueblo, no solamente uno, era todo el pueblo. Por eso Israel le fue mandado celebrar todo el tiempo las 3 temporadas de fiesta durante el año, y en total 7 fiestas al año. Entonces Dios era buscado por eso, nada más, pero no había más. Pero lo que Dios estaba buscando desde un principio era tener comunión íntima con la gente, pero no se podía. Entonces Él siempre quiso ser Padre de la humanidad, pero la misma humanidad lo fue rechazando. Por ejemplo, lo rechazó Adán y Eva. Rechazaron la paternidad de Dios. Dios era amigo de ellos y lo rechazaron. Luego, cuando el pueblo pide rey, rechaza a Dios. Porque recuerden que Israel no tenía rey. Israel tenía jueces que juzgaban al pueblo de parte de Dios, pero no había ningún rey. Pero ¿qué dijo Israel? Quiero un rey como todas las naciones. Y entonces rechazaron a Dios, rechazaron la paternidad de Dios. Si ellos no hubieran pedido rey, quizás Dios
Dios se hubiera revelado de otra manera con el pueblo de Israel. Pero precisamente el precursor entre lo profético y los reyes es Samuel, que es juez, pero también es profeta, pero también es el que es utilizado para poner el primer rey, que va a ser Saúl. Y entonces, cuando van a poner el primer rey, Samuel habla con Dios y le dice a Dios: mira, Samuel, tú ni te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Eso fue lo que Dios le dijo a Samuel: no te están desechando a ti como profeta, me están desechando a mí. Así que dijo: ve y haz como el pueblo te ha pedido, búscales un rey. Pero todavía Dios quiso intervenir buscando o eligiendo al rey Saúl. Pero todavía Saúl, al no tener una relación con Dios, se equivocó. Se equivocó y quiso usurpar el lugar del sacerdote, ofreciendo un sacrificio y ocupando una función que no le correspondía. Por lo tanto, entonces, Dios lo desecha a él. Porque él no se conformó solo con ser rey, sino también quería ser sacerdote para ofrecer un sacrificio. Y fue presionado por el pueblo, y entonces le hizo caso al pueblo, y lo que tuvo como consecuencia fue que fuera desechado. Pero yo creo que aquí es un parteaguas. Yo lo he leído varias veces, y cuando dice Dios: no te desechan a ti, sino a mí, creo que Dios tenía otro plan. Creo que Dios les quería enseñar que Él era su Padre, pero ellos no quisieron. Ellos no quisieron. Por eso, no recuerdo, Jeremías, Isaías, en varias ocasiones, Dios habla de este amor, el amor que quiso revelar. Y dice que quiso juntarlos como la gallina a los polluelos. Pero no pudo. Bien, para familiarizarnos con Dios como nuestro Padre, debemos familiarizarnos con la palabra. Este es el siguiente tema: familiarizándose con la palabra. Para poder conocer a Dios. Ahora, porque tenemos que entender aquí, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocer al Padre, conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces, Jesús no vino a mostrarse Él, vino a mostrar al Padre. Por eso Él siempre dijo: si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Entonces Jesús no vino para traer algo nuevo, vino para la continuación de la revelación que era mostrar al Padre. Entonces es muy importante entender esto, que Jesucristo vino para darnos vida eterna, y solamente cuando somos hijos y recibimos la vida eterna podemos conocer a Dios. Por eso Juan 17:3 es un versículo muy importante, porque dice que esta es la vida eterna: conocer a ¿quién? A Dios. Conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esa es la vida eterna. La vida eterna no va a ser después que muramos. La vida eterna ya la estamos disfrutando ahorita. Pero para eso es necesario madurar. Para eso es necesario crecer. Para poder entender que la vida eterna ya está aquí. Ya está en nosotros. Ya la vida eterna. Por eso Pablo dice: echa mano de la vida eterna, porque la vida eterna ya la tenemos. Pero es conocer. Entonces, ¿cómo puedes echar mano de algo que no conoces? Necesitas conocer a Dios para saber que Él es la vida. Necesitas conocer a Dios y a Jesús para saber que ellos son los que nos pueden dar vida.
es necesario conocer a Dios. Es necesario conocer a Dios para amarlo. Para amarlo. Ya que nadie puede amar a nadie o a alguien que no conozca. Necesitamos conocer. Por eso Jesús dijo que no solamente, Mateo 4:4, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es toda la palabra que sale de la boca de Dios? Aquí está. Toda la palabra que sale de la boca de Dios. Yo sé que algunos de ustedes, sus hijos ya crecieron en el Evangelio. Mi pregunta es, ¿ya terminaron de leer toda la Biblia? ¿Tus hijos ya leyeron toda la Biblia? Tienes la responsabilidad de tú leerla, de hacer de la palabra tu libro de sabiduría para todo, pero también de hacer un programa para que tus hijos lean toda la Biblia. Toda la Biblia. Porque es ahí donde está la vida eterna. El conocimiento del Padre está ahí. El conocimiento de Jesús está ahí. Así que si desde pequeños le siembras la palabra de Dios, yo me sorprendo cómo puedo tener conversaciones con Zoe y cómo me cita versículos de la Biblia. Ella no quiere leer otra cosa ahorita que no sean libros de la palabra. Desde que aprendió a leer, solo quiere estar leyendo libros. Entonces, es muy importante. Ahora que ella ya lea más fluido, le voy a hacer un programa para que ella lea toda la Biblia. ¿Por qué? Porque es muy importante. ¿Y qué nos enseñaron? ¿Qué nos enseñó el pastor Castelazo? Que él hacía que la iglesia escribiera la Biblia a mano, toda la Biblia. ¿Qué nos enseñaban en educación.net? Que una de las responsabilidades de cada alumno de educación.net era escribir toda la Biblia. Y bueno, aquí nada más Carolina es de educación.net. ¿En qué libro vas ya, Carolina? Sigue en Génesis después de 2 años. ¿Sí estamos entendiendo? Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo también? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos llena. Eso es lo que nos llena. Entonces, tu hijo ya sabe leer, cómprale un cuaderno especial y que empiece a escribir la Biblia. Si termina cuando tenga 15 años, gloria a Dios. Pero hay que escribir toda la Biblia. Y sí, ahí en el templo de Jesús Castelazo, ahí está escrita su Biblia, la que él escribió a mano toda. Y este hombre no sabía leer y no sabía escribir, pero a través de la palabra de Dios, él aprendió a leer y a escribir, y lo vio como un tesoro. Y después de nunca haber sabido de letras, él escribió como 10 libros, obviamente que hablan de la palabra. Así que, amados, es muy importante la palabra de Dios. No buscar lo místico, como hemos hablado, no buscar las experiencias, sino la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Pues, ¿de qué vamos a vivir? No solo de pan, sino de todo lo que hable la boca de Dios. Aleluya. Amén. Así que todos nosotros conocemos al Dios de justicia, del cual la religión nos enseñó esto, al Dios de justicia, al cual hay que escondernos, del cual hay que tener temor. Eso nos enseñó la religión. Pero Dios es más que eso. Dios es más que eso. Dios es un Dios de amor. Y si no lo crees, solamente lee toda la primera carta de Juan y te das cuenta cómo Juan habla tanto acerca del amor. Así que es muy importante. Es necesario conocer a quién, al Dios de amor.
Ya conociste mucho al Dios que juzga, al Dios que es un ogro, que está sentado en su trono de juez. Ya. Pero ahora hay un Dios de amor. Y aquí en Mateo capítulo 6, en el versículo 26, 32 y 34, nos habla de ese Dios de amor. Y dice que ese Dios de amor proveerá todo para ti. Ese es un principio. Ese es el énfasis. No te preocupes. Dios va a proveer todo lo que tú necesitas. No te preocupes por la comida. No te preocupes por el vestido. Dios va a proveer. Ese es énfasis en la madurez espiritual. Siempre y cuando tú estés trabajando. Obviamente. No es, ok, Dios me va a dar todo y me quedo aquí abajo de una palmera con un coco. No el coco que mereces por no trabajar. Entonces Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dije Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces el Padre y el Hijo son uno. El Padre y el Hijo son uno. Si tú tienes a Jesús, tienes también a ¿quién? Al Padre. Si el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, y Jesús vino el día que lo confesaste como Señor y como Salvador, también el Padre vino. También el Padre mora en ti. Dice que si guardamos la palabra, ellos vendrán y harán morada en nosotros. Entonces, como Padre, Dios se regocija en ser nuestro Padre y en cuidar de nosotros y en estar con nosotros. Y en esta parte de Juan 14, 21 encontramos dos puntos importantes. Número uno, guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios. Ahora, no son los 10 mandamientos, porque hagan de cuenta que Jesús en la cruz del Calvario es como que en una licuadora puso los 10 mandamientos y salió uno solo. Juan 13, 34. Este es el gran mandamiento que dice que nosotros debemos de guardar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Estos son los mandamientos. Cuando tú amas a Dios, puedes amar a tus semejantes. Vamos a ver Romanos 13:10. Nos habla que el cumplimiento de la ley es precisamente Romanos capítulo 13, versículo 10. Dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿cuántos mandamientos había en el Antiguo Testamento para cumplir? 10 principales. Pero de esos 10 se derivó una serie de mandamientos y de leyes que eran 613 mandamientos. Por eso Jesús dijo que había que cumplir la ley a la perfección y que no hubo uno que pudiera cumplir toda la ley. Entonces, de todos esos hay uno solo que prevalece: el amor. El cumplimiento de la ley, dice, es el amor. Entonces,
También aquí en este párrafo, en la palabra que estamos leyendo, Juan 14, 21 al 23, vemos que se enfatiza el amor del Padre. El que camina en amor, camina en la esfera en la que Dios se mueve. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y vuelvo a repetir, puedes leer toda la carta primera de Juan si tienes dudas acerca del amor de Dios, para que te des cuenta que dice que no puedes aborrecer a tu hermano y decir que amas a Dios, porque si no serás un mentiroso. Entonces es muy importante que entendamos, que sepamos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 en adelante, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dijimos que conocer al Padre, que la vida eterna es conocer al Padre, y el Padre es amor. Versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces aquí es donde vuelvo a repetir: mora dentro de ti Jesús, mora dentro de ti su Espíritu, y permanece también el Padre. 14. Y si nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Cuando dice Dios, no se refiere a Jesús ni al Espíritu Santo, se refiere al Padre. Pues dentro de nosotros habita Jesús, habita el Espíritu Santo y habita también el Padre. Ellos vinieron y hicieron morada en nosotros, y Dios es amor. De manera entonces que no podemos decir que aborrecemos a alguien en la tierra y amamos a Dios. No tienes derecho ni siquiera de aborrecer a tu suegra. Digo porque es la persona más fácil de aborrecer. Ja, 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 ja. ¿Por qué? Pues no sé, porque el mundo lo hace, pero así lo hace. El enemigo número uno es la suegra. Es lo más parecido a Satanás, dicen. Bueno, yo no tuve una suegra así, así es que yo amé a mi suegra muchísimo, pero hablando de un pariente político, hablando de un yerno, hablando de una nuera que ni era, pero ya es. No era la que querías, pero ya llegó, ya qué. Pero dice, ámala. A lo mejor ahí está tu prueba de amor. Híjole, pero es que tocó la niña de mis ojos. Pero a lo mejor ahí está tu prueba de amor. Es duro, ¿verdad? Pero es el amor de Dios. Y Dios nos dice una vez más: amémonos unos a otros. ¿Ok? Muy bien.
Así que oremos al Señor, que el Señor nos muestre qué es lo que Él quiere. Mateo capítulo 7, versículo 11. Mateo 7, 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Esa es la esencia de Dios, ser bueno. Dios nunca va a dejar de ser bueno. Por más mal que tú y yo nos portemos, Dios no piensa mal de nosotros. No dice, ay, mi hijo ya la regó. No. Dios dice, lo amo. Estoy esperando que aprenda. Y a veces tú y yo, si alguien se porta mal, no, hombre, ya le queremos cortar la cabeza. Pero Dios no es así. Gloria a Dios que no es así. Que dice que si nosotros siendo hombres terrenales damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que ¿qué? Se las piden. A los que se las piden. Así que si entiendo que Dios es amor, si entiendo que Dios es mi Padre, si entiendo que Dios es bueno, entonces le pido. ¿Amén? Amén. Muy bien. Ningún padre querrá que sus hijos vivan en la pobreza. Ningún padre querrá que sus hijos sean esclavos. Ningún padre querrá que sus hijos sean afligidos. Ningún padre querrá que sus hijos estén enfermos. Ningún padre querrá que sus hijos sean débiles, porque si no será un mal padre. Un mal padre. Los padres terrenales hacen muchos sacrificios. Muchos hablan del amor de una madre, ¿sí o no? Y que el amor de una madre, y que se sacrifica, y que se come, que no deja de comer ese para darle a sus hijos, y quién sabe qué, y quién sabe cuándo. Pero ¿cuántos hablan del amor de un padre? Y el amor de un padre hace muchos sacrificios. Muchos tienen que salir a trabajar muy temprano por amor a sus hijos, para que sus hijos tengan educación, para que sus hijos tengan ropa, para que sus hijos coman, para que sus hijos tengan una vida mejor que la de ellos, que la que ellos tuvieron. Yo creo que ningún padre en su sano juicio quiere que su hijo padezca lo mismo que padeció. Hay algunos que sí, hay algunos que dicen, no, que aprenda como yo aprendí. A mí me ponían a hacer, ya no son los mismos tiempos. Tenemos ahora otras nuevas cosas. Pero sí tenemos que tener disciplina con los hijos, obviamente. Entonces, si los padres terrenales son capaces de sacrificarse por sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Ahora, ¿quieres saber cuánto se sacrificó tu papá celestial por ti? Entregó a Jesús. La mayor prueba de amor del Padre hacia nosotros es la cruz. Es la cruz. Nos amó tanto, le dolió que muriera Jesús. No fue fácil que su hijo muriera. Además, recuerden esto, lo abandonó en la cruz. Por eso dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Gracias a Dios, Jesús fue abandonado. ¿Para qué? Para que tú y yo no seamos abandonados por el Padre. Por eso dice que Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Por eso lo abandonó Jesús. El abandono de Jesús en la cruz del Calvario cubrió y pagó que el Padre no nos abandone a ninguno de nosotros. Porque si el Padre nos abandonara, pobrecitos de nosotros, el diablo nos fríe en aceite o caliente, acaba con nosotros, porque somos sus enemigos. Él nos está buscando, Él quisiera acabar con nosotros, pero el Padre no le permite. El Padre nos está cuidando, el Padre nos está guardando. Primera de Pedro 5:7. Sigamos hablando acerca del Padre.
espérenme. Listo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Con qué empezamos? Con afanes. En Mateo 6. Y dijimos que afán es preocupación. Y dijimos que una característica de conocer al Padre es que dejas de preocuparte por todo. Y Pedro aquí dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué es ansiedad? Son problemas. Son situaciones adversas. Dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a desamparar. No debemos tener temor por ningún motivo. ¿Saben que existen en toda la Biblia 365 veces el mandamiento no temas, no te intimides, no os atemoricéis? 365 veces en la Biblia está escrito no tengas miedo, no temas. Un cristiano tiene prohibido decir tengo miedo. No tenemos por qué tenerle miedo absolutamente a nada. A nada. Tienes que ir a la Biblia y leer. Todas las veces que dice no temas, no temas. Le dijo José, no temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. Le dijo a Gedeón, Josué le dijo al pueblo, no desmayéis, no temáis, porque él ya tenía la confirmación de parte de Dios. Entonces, no temer es un mandamiento que muchas veces se nos olvida y muy fácil caemos en él. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el temor es la antítesis de la fe. La gente dice, me temo que no voy a tener dinero para pagar mi promesa de fe. Ya lo dijo, no va a tener dinero. Me temo que no tendré para pagar la colegiatura de mis hijos. Ya lo dijo, no va a tener. ¿Por qué? Porque el temor es lo contrario a la fe. Y si estamos conociendo a Dios, tenemos que saber y desarrollar la fe de Dios. La fe de Dios. Otra cosa que está prohibida para los cristianos es decir no puedo. En mi vocabulario, en el tuyo, cuando tú ya estás madurando, nunca debes decir tengo miedo. Porque entonces echas por tierra lo que dice 2 de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada vez que dices tengo miedo, llamas el miedo a tu vida. En Job capítulo 3 versículo 25, Job dice, todo lo que temía me ha acontecido. ¿Y qué temía Job? Que un día se murieran sus animales y se murieron todos en un día. ¿Qué temía Job? Que un día sus hijos murieran y murieron sus hijos en una mañana. Y no murieron uno por uno, murieron todos al mismo tiempo. Y Job se quedó con una mano adelante y una mano atrás. ¿Cuál era su gran temor de Job? La escasez. Llegar a la pobreza. Y la pobreza, dice la Biblia, que viene como caminante armado. Y cuando viene acaba con todo. Pero que él atrae el miedo, el temor. El que hoy no tengas algo es porque antes tuviste miedo. Tú no tienes por qué tener miedo absolutamente a nadie, a nada, porque Dios es tu Padre. Y dice que Él tiene cuidado de ti. Porque las personas que tienen miedo, les vienen pensamientos de te va a dar cáncer. Te va a dar cáncer. Y te grita el diablo más fuerte, te va a dar cáncer. Y empiezan los síntomas. Ay, tengo miedo que me dé cáncer. Tengo miedo.
No, mi abuelita murió de diabetes. Mi mamá murió de diabetes. Tengo miedo que me dé diabetes. Te va a dar diabetes. Porque tú lo estás trayendo. Tú estás diciendo. Cuando digo que el temor es la antítesis de la fe, significa que el temor es una fe negativa. El temor y el miedo es una fe negativa. Y como si tienes miedo, y como si recibes todo lo del miedo y no puedes recibir lo de la fe. ¿Estamos acá? Si el miedo y el temor funcionan, entonces la fe súper mega que funciona. Amén. ¿Estamos acá? Necesitamos desarrollar más la fe que el miedo. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú conoces a Dios, tu fe se empieza a desarrollar más. Cuando tienes una relación con el Padre, tu confianza se empieza a desarrollar todavía más, mucho más. Así que, amados, dije que otra cosa, tuve que abundar aquí un poco más. Era algo gratis para alguien, no sé para quién. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerde una vez más que segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cuál poder? El poder para hacer todo lo que Dios diga. Amén. Si se te dice que hagas algo y dices no puedo, caray, estoy seguro que sí puedes. Mejor di no quiero. ¿Estamos acá? ¿Por qué? Todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Él. Todo es todo. Si eras un pésimo estudiante, bueno, eso fue en el pasado. Ahora todo lo puedes en Cristo. Si eras de los que arrastraba todas las materias, ahora todas las puedes pasar. Porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Léete toda la Biblia. Toda la Biblia. Léela. Y llénate, imprégnate, satúrate de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que va a tener que combatir con todos los no puedo que tú has dejado entrar a tu vida. O sea, el no puedo no se va a ir hasta que no te satures de la palabra de Dios. El Padre te dice todo lo puedes. El Hijo te dice todo lo puedes. Y el Espíritu Santo dice todo lo puedes. Todo lo puedes. Y todo es todo. Todo es todo. Aleluya. Amén. Así que otra versión de primera de Pedro 5:7 dice: echa total y completamente en Él todas tus ansiedades, tus preocupaciones, tus temores de una vez y para siempre. Anótalo, por favor. Echa total y completamente en Él. ¿En quién? En el Padre. Todas tus ansiedades, preocupaciones y temores de una vez y para siempre. Pero resulta que muchas veces nosotros según nosotros en oración le entregamos todo a Dios, pero pasa un tiempo y vemos que no hay solución, y entonces le quitamos el problema a Dios y queremos encontrar la solución nosotros. Tienes que hacer lo que hizo Jocabed. Jocabed tenía un problema, y el problema era que iban a matar a su hijo Moisés, y vio una solución: construir una canasta y ponerlo en el río. Y en el río había cocodrilos, en el río había animales salvajes, pero ponerlo sobre el agua y ponerlo sobre el río fue ponerlo en las manos de Dios. Y muchas veces nosotros le damos
nuestro Moisés a Dios, pero después se lo quitamos. No, Señor, yo lo cuido mejor. Yo mejor, yo. A veces Dios te da diciendo, ya déjame a tu hijo, ya déjame a tu hija, confía plenamente en mí. Aunque ande en el mundo, no le va a pasar nada. Yo voy a hacer que él regresen a mí. Y tú no, ay, mi hijito. Ay, Señor, ten misericordia de él. No, Señor, dale duro y hasta con la cuchara. ¿Sí o no? Tenemos que dejar que Dios obre. Tenemos que dejar que Dios haga algo. Porque a veces el corazón de pollo de las mamás, ay, mijito, ¿dónde estará? Bueno, si no ha llegado y son las 12 de la noche, tú no te preocupes, tú duérmete. Él ya es responsable que haga de su vida un cacahuate. Si no, tú te vas a enfermar de los nervios y que te va a dar un susto y te va a dar la diabetes y quién sabe qué. Y tu hijo bien concha. Va a seguir haciendo su vida. ¿Para qué te vas a estar preocupando? Mira, bien sencillo. Hazlo práctico. Agarra una canasta, pon el nombre de tu hijo y dile, Señor, yo te lo entrego, este es mi Moisés. Y ahí déjaselo al Señor. Que el Señor haga lo que tenga que hacer. Pero así como a lo mejor el problema es tu hijo, a lo mejor todo problema, ponlo en ese lugar. Entrégaselo a Dios, pero no lo vuelvas a tomar. Una vez que se lo has entregado, dice, Señor, yo confío plenamente en ti. Echo toda mi ansiedad. Cada que te quieras preocupar, acuérdate de esto. Echo totalmente toda mi ansiedad una vez y para siempre. Aleluya. Amén. A veces te estás preocupando por cosas de hace 1000 años y no has dejado que Dios sobre. Y sabes, eso te va a ayudar a ti a confiar en Dios. Cuando tú le entregas tus cargas a Dios, tú estás confiando en Dios. Y la confianza, al poner tu confianza en Dios, el Padre no te va a fallar. Amén. El Padre no te va a fallar. Aunque le tenga que quebrar una pata a tu hijo o a tu marido y traerlo en silla de ruedas, pero al Padre no te va a fallar. Amén. Pero tú estás, no, Padre, ten misericordia, Padre, ten misericordia, Padre. El Padre no tiene nietos, el Padre solo tiene hijos. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Que tu hijo se vuelva su hijo. Amén. Es la única manera. ¿Estamos entendiendo? Tienes que hacer lo que hizo Abraham. Abraham puso en el altar a Isaac, lo que él más amaba, lo que para él era el futuro, pero lo tuvo que sacrificar. ¿Cómo? Confiando en Dios. ¿Cuál era su fe? Dice que él creía que Dios podía dar vida aún a los muertos. No había habido nunca una resurrección, pero Abraham creía que Dios era el Todopoderoso, de tal manera que para Dios no había un imposible. Entonces Abraham dice, bueno, si yo lo mato, Dios lo revive. Mata a tu hijo tú también y Dios lo revivirá. Porque a veces no lo dejas morir. No lo dejas morir. Ahí lo tienen nada más como un sobreviviente. Medio se compone, se vuelve a arrastrar en el suelo, tú lo vuelves a clamar, se levanta, déjalo que muera. Déjalo completamente en las manos de Dios. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque Él tiene un sello como una vaca. Amén. Amén. Él está errado con el fuego de Dios. Aleluya. El nombre de Jesús está sobre Él. ¿Tú crees que el dueño va a perder algo que es de Él? No. Nunca. Aleluya. Él lo va a reclamar. Amén. Él sabrá cómo. Aleluya. Amén. Así que tienes que saber, hemos sido sellados por Él y Él nunca va a permitir que nosotros nos perdamos. Así que deja a Dios que haga su trabajo y Dios lo va a hacer. Yo no sé para quién era todo esto. Romanos 8:31. Cuando Dios está contigo, nadie puede estar contra ti. El que contra ti se levanta, contra Dios mismo se levanta. Romanos capítulo 8, verso 31.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Subráyalo ahí. Si Dios es contigo, si Dios es con tu familia, el que se levanta contra tu familia, se levanta contra Dios mismo. El que toca a la niña de tus ojos, toca algo que a Dios le pertenece. Aleluya. Amén. Así que, amados, queda bien claro. El Salmo 27, verso 1. Salmo 27, verso 1. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? De nadie, de nada. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? De nada. De nada. El que podía hacer algo contra ti, ya no puede, que es el diablo. ¿Por qué te preocupa entonces cualquier cosa que la gente dice o hace? No debe de preocuparnos. Versículo 10, Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Yo a veces he oído, ¿verdad?, de personas que sus padres los han abandonado y les cuesta trabajo de repente tener una relación con Dios. Pero yo siempre digo esto, este versículo: no importa si tu padre te dejó, no importa si tu padre te abandonó, Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a abandonar. Hayan sido buenas o malas las razones por las cuales alguien fue abandonado en la infancia. Estaba viendo un video, no sé si lo han checado, tiene ya como 3 millones de visitas, acerca de Uriel, un niño de aproximadamente como 11 años, que le está reclamando a su madre que lo haya dejado, y le dice: por tu culpa hoy tengo ganas de suicidarme, porque tú siempre dijiste que ibas a estar conmigo y que nunca nos íbamos a separar, mi papá, tú y yo. Y le está reclamando, dura 7 minutos el video, pero es un video, un niño está diciendo, le está reclamando a su madre, pero dice algo más. Dice: muchachas, piensen en que traer un hijo a este mundo no es cualquier cosa. Dice: piensen antes de tener relaciones, porque si un día lo van a abandonar, mejor no tengan hijos. Dios es un Dios de amor. Dios nunca abandona. En Isaías dice que si aún la madre que tiene al bebé 9 meses en el vientre y luego al nacer lo abandona, dice Dios: yo no te abandonaré. Yo no te abandonaré. ¿Cuántas? Hay miles de historias de bebés que nunca han conocido a su madre o a su padre. Personas adultas que nunca han conocido a su padre o a su madre. Sin embargo, Dios nunca nos dejará. No importa si alguien te dejó en el pasado, si tu padre o tu madre te dejaron, Dios dice: nunca te dejará. Y con todo dice: me recogerá. O sea, Él quiere estar con nosotros. Y Hebreos 13, ya lo he estado repitiendo, pero tú tienes que leerlo acá. Dice Hebreos 13:5, que hablando de por qué el Padre abandonó a Jesús en la cruz, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré.
Cada que tengas miedo, dice Bobby Carroll, el director de la iglesia Palabra de Vida en Tamaulipas, dice que la iglesia más poderosa, la oración más poderosa que él ha hecho es muy sencilla: help, ayuda, ayúdame. Esa es la oración más poderosa, dice, en cualquier situación. Solo di, ayúdame, y Dios va a venir en tu ayuda. Dice: confiadamente diré, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temas a lo que digan, no temas a lo que hablen, no temas a lo que te quieran hacer. No temas, no tengas miedo absolutamente de nada. Y si te aseguro que si lees la Biblia y puedes subrayar las 365 veces que aparece el mandamiento no temer, el miedo se va a ir. Todo miedo, porque a veces el miedo es un paralizador, es un enemigo que paraliza, y puede paralizar la vida de una persona, puede paralizar la vida de una familia, la vida espiritual de una iglesia, la vida de todo un pueblo. El temor, el miedo paralizan a la gente. Así que no tengas miedo de nada, porque dice que Él no nos va a dejar y Él no nos va a desamparar. Vamos a ver Deuteronomio 31. Es el quinto libro de la Biblia, de los últimos capítulos de Deuteronomio. 31, versículo 6. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Ellos iban a entrar a la tierra prometida y tenían miedo, y Dios les da esta promesa: no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Y eso es exactamente lo que sucede. Esta fue la palabra dicha a Josué después que fue sucesor de Moisés: no tengas miedo, Dios no te va a dejar y Dios no te va a desamparar. Versículo 10. No, perdón, 8. Y Jehová va delante de ti, y Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Es muy fuerte esto. Y ellos iban a enfrentar a varios pueblos que estaban en Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Pero Dios les hace una promesa: no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Josué capítulo 1, versículo 5, luego adelantito, Dios vuelve a recordarle a Josué y le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. 3 veces Dios les ha dicho lo mismo. Cuando Dios habla una vez, el Dios habla. Cuando Dios habla 2 veces, el Dios está confirmando. Cuando Dios habla 3 veces lo mismo, Dios está estableciendo. Dios ha establecido desde el Antiguo Testamento que no dejaría a Israel. Ahora lo vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento una 4ª vez, y Dios nos dice a nosotros: no te dejaré, no
te desampararé. Así que confiadamente podemos decir: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué le tienes miedo a tu jefe? No tienes por qué tenerle miedo a nadie. A nadie. La gente aquí en la tierra merece nuestro respeto, pero no tu miedo. No tu miedo. Porque huelen tu miedo y te van a querer hacer como quieres, como quieran ellos. No les tengas miedo. Dios está contigo. No le tengas miedo absolutamente a nadie y a nada. Esa es la confianza cuando sabes que Dios es tu Padre. Un buen padre defiende a sus hijos de sus agresores. Un buen padre. Un mal padre dice: que le den, para que anda de tonto. Pero un buen padre va y se mete. Dice: con mi hijo no te metas, con mi hija no te metas. El Padre Celestial dice eso de ti. Dice: con mi hija no te metas, con mi hijo no te metas. Porque si te metes con él, te metes conmigo. No es un pleito, pero ¿a poco no en la primaria así? Si te metes con mi hermano chiquito, te metes conmigo. No sé si ustedes no defendían a sus hermanos, pero ¿no te defendía, Berenice? No sé, chismosa. Ella me pegaba. Pero si estamos entendiendo qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Amén. No solo un hermano el que te va a defender, es tu Padre. Es tu Padre Celestial el que te dice: no te voy a dejar, no te voy a desamparar, no tengas miedo, no te atemorices. Pero conoce a tu Padre. Si tú conoces a tu Padre, sabes que Él no te va a fallar. Ahora, si tu Padre terrenal te falló, créeme, el Padre Celestial no falla. Amén. Amén. El Padre Celestial nunca falla. Nunca falla. Y sería bueno que pudieras aprender de memoria el Salmo 23. De memoria. Y que enseñes a tus hijos a aprenderlo también de memoria. Porque este es un salmo donde la oveja está describiendo a su pastor, pero habla de la confianza que tiene en su pastor. Habla de una relación que la oveja tiene con su pastor. Entonces es un salmo donde la oveja describe al pastor como su padre, proveedor, nutridor, protector. Es tremendo. Así que ten una relación con Dios como tu Padre, que puedas desarrollar esa relación y decirle: Padre. Y cuando lo vas conociendo, dice Jesús, que puedes llegar a decirle: Abba, que es papito. Abba, que es papito. ¿Cómo lo haces? A través de tu intimidad con Él, a través de su palabra, a través de la oración. La oración. Hay 3 salmos mesiánicos que hablan acerca de Jesús. El Salmo 22 es un cuadro de Jesús muriendo en la cruz del Calvario. El Salmo 23 es un salmo para este tiempo. Un salmo donde Jesús pastorea a sus ovejas. Pero el Salmo 24 es un cuadro de Jesús reinando en la eternidad. Así que el Salmo 23 es un salmo que estamos viviendo la iglesia. Es un salmo que tenemos que vivir la iglesia.
¿Por qué? Porque el 22 ya sucedió. El 23 está sucediendo. El 24 hasta después, hasta que Él esté reinando. Son 3 salmos mesiánicos. Pero el Salmo 23 habla de esa relación, de esa plena confianza, de la total seguridad que la oveja tiene en su pastor, como su cuidador, como su protector, como su proveedor, como su nutridor. El Salmo 23, que muchos dicen que es el Salmo del buen pastor, en realidad habla una oveja. Sería el Salmo de la oveja. Y ovejas somos la iglesia. Así que es un salmo para ahora. Y comienza diciendo: nada me faltará. Nada me faltará. ¿De qué está diciendo? Que tiene perfecta, total satisfacción en Él. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La oveja está diciendo: estoy segura, estoy totalmente segura que nada me faltará. Nada me faltará. Esa es la seguridad. No me falta hoy, no me va a faltar mañana. No me ha faltado en el pasado, no me falta hoy, no me faltará mañana. Pero a veces el miedo, el temor dice: te va a faltar, te va a faltar, te va a faltar. Y entonces ya no estás viviendo el Salmo 23. Ningún esfuerzo de nuestra parte nos hará descansar más que la presencia de Él. O sea, el verdadero descanso no está en tomar vacaciones, está en aprender a descansar en Él. Está en aprender a descansar en Él. Digo, es bueno tomar vacaciones, es bueno descansar, pero si descansas solo físicamente, pero no descansas todos los días en Él, tu vida puede ser un caos. Aquí la oveja está diciendo que ella descansa cerca del pastor. No descansa en cualquier lugar. Dice que sostiene su vida en medio de corrientes de agua, que tiene comida y tiene descanso. La oveja está hablando de su pastor. Dice: confortará mi alma. No debo, una vez más, cuando dice confortará mi alma, no debo de preocuparme, no debo de entrar en ansiedad, no debo de tener temor, porque no hay problema que dure más de 100 años, ni un tonto que lo aguante. Para empezar, nadie va a aguantar un problema tanto. Entonces el problema tiene fecha de caducidad. ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? ¿No has visto esa gente que se come las uñas? Porque es preocupona, porque no puede descansar en Dios. Confortará mi alma. Dice: no importa lo que yo esté atravesando, Dios no me va a dejar. Él es Dios. Él es el restaurador de toda situación. Una versión en inglés dice: Él restaurará mi alma, en lugar de confortará. Es decir, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, Él me puede restaurar. Y dice que adereza mesa delante de mis enemigos. Me voy a reír de mis enemigos mientras disfruto la abundancia de Dios. Dice también que eres ungido. Dice: ungido en presencia de ellos, y mi copa estará rebosando de gozo. La oveja termina orinándose de la risa. Eso es el gozo de Dios, que no se preocupa. Cuando tú no te preocupas de nada, puedes reír.
Cuando tú te preocupas de todo, hace mucho que ya no ríes. La preocupación te roba el gozo. Los afanes te roban el gozo. Los problemas te roban el gozo. Las situaciones te roban el gozo. Que no vendes en tu negocio te roba el gozo. Pero la Biblia dice, aunque no haya, yo me gozaré. Amén. Aunque no haya, yo reiré. Porque mi copa, mi gozo, no depende del mundo, no depende de las circunstancias, depende de Él. Amén. Aleluya. Amén. Por eso la Biblia dice que el gozo que Él nos dio, nadie nos lo puede robar, más que tú mismo. ¿Sabes que el enemigo no te puede robar tu gozo? Él viene para robar tu gozo, pero tú tienes el poder para no dejarlo entrar. Así que no le hagas caso al problema para que no te robe tu gozo. No le hagas caso a la situación para que no te robe tu gozo. Porque cuando tienes gozo, contagias. Ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo aprendimos. Todo lo que hay en nuestra vida, lo podemos contagiar a otros. Si estás llena de amargura, pues eso vas a contagiar. Pero si hay gozo en tu vida, si hay una sonrisa en tu cara, aunque solo tú sepas lo que te está pasando, pero sales a la calle no como un hipócrita, sino sales con gozo en tu corazón. ¿Estamos entendiendo? Amén. No es que estés disimulando, es que has entendido que tu gozo no depende de las circunstancias, que tu gozo no depende de los problemas, que tu gozo no depende de las situaciones, que las situaciones no van a dominar tu gozo. Por eso el Salmo 23, la oveja se está riendo, como tú no tienes una idea. Se está riendo, dice que está rebosando. Dice, mi copa está rebosando de gozo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que te pueda reír de todo. Mira, Sara se rió de su esterilidad y fue productiva. Ríete de tu escasez. Ríete de tu pobreza. Ríete de lo que te pasa. Ríete si alguien te dijo que no. Ríete si alguien no te acepta. Ríete de todo. Y cuando aprendes a reírte, la oveja disfruta de una relación plena con Dios. Porque si el enemigo, las circunstancias te roban el gozo, te roban también tu relación. Si el enemigo logra robarte el gozo con un problema, con una situación, entonces te roba todo, absolutamente. Así es que no te dejes robar absolutamente nada. Ríete. Y ríete literal. Aprende a reírte. Aprende a gozarte. Aleluya. Aprende a reírte de los problemas. Aprende a reírte de las situaciones. Que todo el mundo sabe lo que te pasa y tú feliz. Y no lo muestras y no lo demuestras. Porque estás confiando en quién? En Él. ¿Estás confiando en quién? En Dios. Porque Él es tu pastor. Y entonces tu copa rebosa de gozo. Rebosa de gozo. ¿Y qué es rebosar? ¿Alguien sabe qué es rebosar? Es como tener una coca aquí y echarle un Alka-Seltzer y brota. Eso es gozo. No es algo que, no es que yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz por dentro. No. El gozo se ve. El gozo que es de Dios es algo que tienes que contagiarle al mundo, porque el mundo vive con problemas, el mundo vive con situaciones que no puede resolver porque no conoce el gozo de Dios. Pero tú y yo conocemos el gozo de Dios. Y es bien padre estar gozoso cuando el refri está lleno. Pero es más padre estar gozoso cuando tu refri es como un coco.
solo tiene agua. Ese es el verdadero gozo. Es bien gozoso cuando la cartera está así llena, repleta de dinero. Pero más gozo es cuando está como una lombriz toda flaca, cuando no hay un solo peso y aún así te gozas. Aleluya. Te gozas. Nada puede robar el gozo de una persona madura. Porque ¿de qué estamos hablando? De madurez espiritual. No que si ya me vieron mal, me voy de la iglesia. Si ya no me hablaron, me voy de la iglesia. Esto es madurez. No me vino a visitar el pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué? ¿Estamos acá? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, porque tu palabra, Dios, tu palabra nos instruye, tu palabra nos enseña, Padre. Tu palabra nos muestra, bendito Dios, Señor, cómo es, Dios, que debemos vivir, Señor, teniendo una relación, Señor, contigo, Padre. Y bendito Dios, Señor, hoy hemos aprendido, Dios, que debemos de caminar experimentando, creciendo en una